depreciación. Bueno, como les decía, necesitamos tener la información que quedó pendiente o que les quedó de tarea de que tenían que obtener, como lo es la depreciación del activo fijo. Estamos hablando del activo intangible y del tangible. El intangible pues son amortizaciones, ¿verdad? Pero es necesario tener ese dato también. Y el tangible que es basado en, que ese sí es una depreciación, ¿verdad? Tenemos que, si me pueden proporcionar el dato para poderlo incluir ya tanto en el estado de resultados, para obtener la utilidad antes de impuesto sobre la renta, como también Perdón, en Lick, el balance. Lick dijo la depreciación. Sí. Hicieron el cálculo de la depreciación. A mí me dio, bueno, en base a los datos que yo tomé, 3.323.50, pero no sé si está muy alto. 3.323.50. Esa sería la depreciación del año. Tomando en cuenta sí, la vida correcto. útil y le dejó valor residual o lo va a depreciar en su totalidad. Sí, quedó con valor residual porque ahí decía, según una tabla, que la tabla que compartimos ayer decía que era el porcentaje era para depreciación anual, entonces sí queda con valor residual. Entonces este dato que usted me está proporcionando de 3.323.50 sería la depreciación para el primer año. Correcto. Entonces lo vamos a colocar $3.323. Al final del año 3.323.50. Acuérdense que esta depreciación es al final del primer año, que sería el 31 de diciembre del 2020. Sería ese único dato que tenemos por el momento, calculado para el balance, ¿verdad? Ahora bien, los bienes, como no dentro de la programación o de la proyección, no se estima o no se prevé la compra de nuevo equipo o invertir en otro software o en otras licencias. Entonces, mantenemos los bienes, ¿verdad? Que serían 8.800 en bienes materiales y 2.300 en bienes intangibles, que hacen mi totalidad del activo no corriente o activo fijo, menos la depreciación que sería de 3.323.50. Sería de esperar si alguien tiene un dato diferente, si puede manifestarlo, por favor, o si a todos les ha dado el mismo valor. Y vamos a colocar ese mismo valor, 323.50 en el estado de resultados para establecer la utilidad neta, la utilidad antes del impuesto sobre la renta. Entonces tendríamos que, para el cálculo del impuesto sobre la renta, tenemos una utilidad de 13.140.56. ¿Cuánto es el impuesto sobre la renta de ese monto, de esa utilidad?
que tendríamos que dejar para pagar al siguiente año. Este cálculo de impuestos del 2020, sabemos, ¿verdad? Que en la contabilidad funciona que usted lo deja provisionado, ¿verdad? Al final del ejercicio para pagarlo el siguiente año, porque tenemos hasta el mes de abril para poder pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, el pago lo voy a hacer al siguiente año, en el 2021. Ojo con esto, porque en el 2020, para la empresa, no va a representar ninguna afectación en el efectivo, porque solo le estamos calculando el impuesto. Pero en el 2021 sí va a tener una afectación. ¿Por qué? Porque a principios de año, es decir, en el mes de abril, vamos a tener que sacar el dinero para pagar ese impuesto, pero al final del año vamos a volver a calcular otra vez otro impuesto sobre la renta. Entonces, ¿cuál es el que me va a afectar mi flujo de efectivo? Pues es al momento de pagar ese impuesto. Entonces, pero eso lo vamos a ver reflejado en este cuadrito. Vamos a ver, entonces, ¿cuánto nos da de impuesto sobre la renta? Sí pueden visualizar el cuadro, ¿verdad? En Excel, lo que estamos trabajando. Sí, licenciada, sí se mide. Entonces, ¿cuánto sería el impuesto sobre la renta que estaríamos calculando para el año 2020? No hicieron los cálculos. Ahorita, permítame, que se me ha trabado la máquina a mí. Sería el 25%, ¿verdad? Él le había contestado Yancy a Ili en el chat. Veamos. 3.285.14. Licenciada, ¿Sí? y la reserva legal no se la vamos a restar primero. En este caso, solamente vamos a hacer el ejemplo únicamente aplicando la utilidad. Acuérdense que no estamos haciendo un proyecto con todas sus etapas, con todas sus fases. Entonces, para no complicarlo un poquito, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer únicamente calculando el impuesto sobre la renta. Pero ya en un proyecto, por ejemplo, que ustedes pretendan realizar, ¿verdad? O para un trabajo que ustedes van a llevar a cabo dentro de sus lugares de trabajo, ¿verdad? En calidad de contadores y como asesores financieros, obviamente que sí lo van a considerar para calcular el impuesto sobre la renta. Pero por el momento no solamente la depreciación y para obtener la utilidad antes del impuesto y sobre eso pues calcular lo que corresponde, ¿verdad? Pagar. Entonces ya tenemos los datos. ¿Hola? Otra consulta, como las ventas fueron 186,000, no aplicaría el 30%. Es sobre la utilidad.
cuando pasa de 150,000. Va, es que tenía entendido que era sobre las ventas, aunque abajo en la utilidad no le dé ese valor, sino que es sobre las ventas. Pues tengo entendido que sí es sobre la utilidad. Si su utilidad pasa los 150,000, le hace su cálculo del impuesto sobre la renta sería el 30%, ¿verdad? Y si no, sería el 25%. Bueno, gracias. Aunque si tiene los que están en el área contable, ya en la práctica, que están en el día a día trabajando con la parte tributaria, si nos pueden refrescar. De los chicos, no sé, quiero ver, no están conectados. De los que están conectados, si alguien trabaja en el área contable, que nos refresque, que nos retroalimente de cuánto es el impuesto sobre la renta por utilidades. ¿No hay nadie? Veamos, tengo aquí un documento, vamos a ver qué nos dice. Para salir de la duda y aplicar de acuerdo a la ley, ¿verdad? Dice, la tasa dice antes del impuesto sobre la renta era antes de la reforma del impuesto sobre la renta para personas jurídicas era el 30%, dice. Pues sí, es sobre las utilidades. Si sobrepasa los 150,000 en utilidades, le cae el 30%, y si es menos de 150,000, le queda, se le hace sobre eso, ese valor, se le calcula el 25%. Entonces, con ese dato estaríamos haciendo el cálculo del impuesto sobre la renta, y es lo que nos da, ¿verdad? En cuanto a la depreciación, ¿tienen un dato diferente? O estamos bien ahí con el dato para unificar, ¿verdad? ¿Están todos iguales? Así continuamos.
No hay diferencias. Vale, entonces entiendo que todos estamos en la misma sintonía. Buenas noches, Kevin. Estamos en la misma sintonía y ya tenemos los datos que nos faltaban para continuar con la elaboración tanto del balance como del flujo de efectivo. Ahorita, como se los mencioné en la clase del día de ayer, el primer paso pues es elaborar el estado de resultados para el primer año, que sería el 2020. Luego tenemos que elaborar el flujo de efectivo con los datos del estado de resultados y por último llenamos o elaboramos el balance al 31 de diciembre del 2020, porque el inicial pues ya lo tenemos. Dice Ciro, si puede explicar cómo obtuvo la depreciación. Eso les quedó de tarea el día de ayer, que ustedes con la tablita que se pasó en el WhatsApp, íbamos a hacer el cálculo de la depreciación de todos los bienes, ¿verdad? Tanto los intangibles como los tangibles. Obviamente los intangibles no se llama depreciación, ¿verdad? Sí, porque eso no se puede depreciar, sino que es una amortización. Pero ambas las íbamos a tomar como depreciación de bienes para efectos del desarrollo de este ejercicio. La compañera Carla le dio como resultado, al aplicar esa tablita con la vida útil y el porcentaje residual que le corresponde a cada bien, le dio el valor de 3.323.50. Y he estado consultando si alguien tiene un valor distinto para pues unificar los datos. Hasta ahorita nadie ha dicho que tiene un valor diferente, pero si Ciro tiene otro cálculo, nos lo podría manifestar y ponerlo en común. Ahorita que estamos ya vemos bastante, tenemos 11. Si nos puede compartir. O de los que se han incorporado, si hay alguien más que tiene un dato distinto de la sumatoria de la depreciación de bienes. Les comenté que tenían que sacar ese dato para poder continuar con el balance. La fórmula que van a aplicar es una fórmula lineal, ¿verdad? Que el precio, el valor del bien menos el porcentaje de residual, si es que tiene, en la tabla, no sé si se menciona el porcentaje, déjenme ver. Dice años de vida útil, porcentaje de depreciación anual. Creo que de conformidad al código tributario es un 10%, ¿verdad? Que se deja de valor residual, si mal no recuerdo. Si dejando ese 10% de valor residual, entonces se lo descontamos al monto total de los bienes y luego lo dividimos entre los años de la vida útil, ¿verdad? Una operación lineal, una depreciación lineal. No sé si se recuerdan el método que vimos el año pasado en contabilidad gubernamental. Es muy similar, ¿verdad? Es igual prácticamente, que se le saca. Lo único que cambia con el de la contabilidad gubernamental, la depreciación, es que no se apega al código tributario, ¿verdad? Porque pues, en la parte gubernamental ya el manual técnico pues establece cuál es el mecanismo
y la tablita, ¿verdad?, de depreciación que van a tener los bienes, que es diferente a la que aplica el Código Tributario. Pero la operación es la misma. La forma en que se calcula la depreciación, esa es lo mismo. De forma lineal, ¿verdad? No sé, ahorita no tengo a la mano los cálculos de la depreciación de cada uno de los bienes, pero sí me gustaría que me colaboraran proporcionándome, ¿verdad? Si alguien tiene un dato diferente, que lo manifieste y me diga, mira, a mí me dio eso. Si tiene el detalle, por ejemplo, tenemos acá. Si lo hacemos acá, ¿cuánto sería, por ejemplo, la vida útil para el software, para la planta telefónica, para el equipo multifuncional, para las licencias, para las computadoras personales? Lo que no quería es como estar entretenida calculando la depreciación, que ustedes ya la trajeran elaborada, hecha, ¿verdad? Para solamente colocarla en donde corresponde, que sería en el estado de resultados y en el balance proyectado al 31 de diciembre. Entonces, si yo tomo como base este dato que me han proporcionado de 3.323.50, ese es el valor que yo voy a tomar de la depreciación solamente para este año, para el 2020, que sería de 3.323.50 y también para colocarlo en el estado de resultados. 3.323.50 a efecto de obtener la utilidad neta antes del impuesto sobre la renta y luego calcular el impuesto sobre la renta como tal para obtener ya nuestra utilidad neta, que sería de 9.855.42, que son datos que necesitamos colocarlos en ya en el balance proyectado. Si ustedes se fijan, acá ya aparece en la depreciación al 31 de diciembre. En el inicial no aparece porque pues ahí acabamos de comprar los bienes. Sin embargo, debemos de trasladar los valores de los bienes, es decir, del activo fijo. Aquí ya yo tengo una fórmula que me resta y ya no tengo en bienes 11.100, sino que solo 7.776.50 en el primer año. Y así me va a ir disminuyendo el monto, ¿verdad?, de mis bienes a medida se vaya acumulando la depreciación. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, entonces no hay respuesta, estamos claros entonces. Veamos, ya tenemos el estado de resultado. Vamos a pasar al flujo de efectivo. El flujo de efectivo, yo ya tengo acá el formato como lo vamos a trabajar. Y aquí vamos a empezar a trasladar todos aquellos valores que durante todo el año y en el inicial, por supuesto, van a afectar mis disponibilidades. Entonces, el flujo de efectivo inicial se va a reflejar el ingreso que hubo a la caja de todo el dinero que pudo haber recaudado los accionistas, ¿verdad? Y también va a estar reflejado todo el dinero que se ocupó, o sea, la salida que tuvo de caja al momento de iniciar las operaciones. Entonces, prácticamente que el flujo de efectivo inicial me va a dar como resultado la disponibilidad que yo
o que utilizamos en el cuadrito aquel del presupuesto de caja, que dijimos que nos iban a quedar $37,000 y fracción, ¿verdad? Entonces, en este flujo de efectivo vamos a comprobar que efectivamente, sí, hicimos bien las operaciones. Entonces, tenemos que dentro de las actividades de explotación, al inicio del año, no hay ninguna actividad. ¿Por qué? Porque las actividades de explotación de un estado de flujo de efectivo son las operaciones que se realizan durante todo el año. Entonces, ahorita no tenemos, en el inicial no hay resultados, obviamente porque no se han realizado operaciones, no hay ventas, no hay gastos. No hay depreciación porque pues hemos iniciado apenas la compra de los bienes. No hay gasto financiero porque todavía no hemos pagado nada del préstamo y así sucesivamente. Pero sí tenemos un flujo de efectivo en las actividades de inversión. Entonces, ¿qué tenemos? Que compramos en intangibles $2,300 y en activo material $8,800. Pero en el flujo de efectivo, estos valores los vamos a colocar en negativo. Estos valores van a ir en negativo. Si ustedes se fijan, yo he puesto un signo a la par del nombre para que nos indique en qué forma va a afectar este monto a las disponibilidades. Entonces, al comprar bienes, ¿qué efecto tiene en la caja? Si yo compro una computadora, ¿qué efecto tiene en la caja? Un efecto negativo, es decir, una disminución. Estos negativos, estos signos negativos me van a representar disminuciones en la caja o disminuciones en mi efectivo. ¿Hasta ahí estamos claros? Todo lo que vayamos a colocar en signo negativo es porque me representa las disminuciones de efectivo. Entonces, ¿qué acción o qué operación realizamos al inicio del proyecto que me representó esa disminución? Pues la compra del equipo, ¿verdad? La compra de la planta, la compra de las computadoras, etcétera. Eso me representó una disminución de efectivo. Entonces lo vamos a colocar en signo negativo. En el siguiente flujo de efectivo de actividades de financiación, aquí vamos a tener la parte que aportan los socios, que tenemos que son 15,824.08. ¿Por qué yo acá le pongo el signo positivo o negativo? En este caso, lo vamos a colocar en positivo porque es el dinero que aportaron los socios y que por supuesto entró a la caja. ¿Qué efecto me ha tenido en la caja? Un aumento. Entonces, los aumentos nosotros los vamos a reflejar con valores positivos. Si un socio se retira y retira sus aportaciones, entonces eso va a ser una disminución, ¿verdad?, de efectivo. Pero en este caso no estamos visualizando eso, sino que estamos viendo la acción de que los socios han dado dinero al proyecto. Entonces ha habido un aumento en las disponibilidades. El otro valor que nos ha representado un aumento en las disponibilidades es la emisión de la deuda o, en otras palabras, el préstamo. El préstamo lo otorgó el banco. Es cierto, lo tenemos reflejado en el balance como una deuda a corto plazo y a largo plazo, ¿verdad? A corto plazo porque hemos contabilizado ahí lo que se va a pagar en un año y el resto pues lo que se va a pagar en los otros 4 años. Pero, ¿qué me representó ese préstamo en mi caja? Me representó un aumento de disponibilidades. Entonces, este valor, este préstamo, yo lo voy a colocar
en positivo, porque me hizo que mis disponibilidades aumentaran. Entonces ya tengo esos dos movimientos. El otro movimiento, que para el inicio de año lo tengo en 0, ¿por qué? Porque dice devolución y amortización. Ese valor lo voy a colocar hasta cuando ya haya pasado un periodo y yo ya haya amortizado, ya haya pagado ese préstamo. Entonces, lo que salió de dinero para pagar en deudas, ¿verdad? A capital, yo lo tengo que reflejar, pero en signo negativo. Aquí está mi signo negativo. ¿Por qué? Porque me representa una disminución de mis disponibilidades. El hecho o la acción de pagar ese préstamo disminuye mi efectivo. Y obviamente me va a disminuir mi deuda en el balance, en el lado del pasivo. Entonces tenemos que los flujos de efectivo por actividades de inversión, dice que me disminuyó mi caja en 11,600. Y tuve flujos de efectivo por actividades de financiación. ¿Me escuchan? Creo que mi internet me está fallando también. Ya me tiró un mensaje que es inestable. Sí se escucha, Lick. Ah, vaya. Es que me acaba de tirar Sí se un escucha, mensaje. Lick. Está inestable. Bueno. Sí, sí se le escucha. Vaya. Entonces dice, los flujos de efectivo de actividades de financiación me han reflejado un aumento en las disponibilidades por 41,117.2. Cuando yo hago ese cruce, ¿verdad? Los 41,117 menos los 11,100, ¿verdad? Al hacer la sumatoria, ¿verdad? Aritmética, entonces tenemos que hubo un aumento en el efectivo. Si ustedes observan esta casilla, dice aumento, disminución neta del efectivo. ¿Por qué dice aumento, disminución? Porque puede ser que al final del ejercicio, en lugar de tener más efectivo, yo tenga menos. Va a depender de cada uno de estos resultados, de cada uno de los flujos de las operaciones, de las actividades de explotación, de las actividades de inversión y de las actividades de financiación. Al sumar esas tres entre positivos y negativos, lo que me resulte, si es positivo, va a ser un aumento en el efectivo. Pero si mi resultado es negativo, va a ser una disminución en el efectivo. ¿Sí me explico? Luego, el otro dato que vamos a incorporar es con cuánto inicié mi ejercicio. En este caso, como estamos haciendo un estado de flujo de efectivo inicial, es decir, con el cual vamos a aperturar el proyecto, ese dato obviamente no lo vamos a poner. Lo vamos a poner hasta que finalicemos el ejercicio del año 1, es decir, el 31 de diciembre del 2020. ¿Cuál va a ser mi efectivo inicial del ejercicio 2020? Vamos a ver, ¿cuál va a ser mi efectivo inicial del ejercicio 2020? Pueden contestar en el chat también. ¿Cuál sería mi efectivo inicial del ejercicio del 2020? Si el inicial, mi estado de flujo de efectivo al 1 de enero del 2020 fue de 30,017.12, que justamente me cuadra con mi balance, ya se fijaron, ¿verdad? Nos cuadra, ¿verdad? Nos cuadra. Nuestro primer flujo de efectivo nos cuadró al centavo. Entonces, al final de ese año,
yo tengo que hacer otro flujo de efectivo. Exacto. Kevin, son los 30,000, ¿verdad? Lo vamos a colocar con formulita para no estar escribiendo. Entonces, mi efectivo inicial del ejercicio 2020, es decir, acá lo tenemos. Mi efectivo inicial del 2020 va a ser de 30,017.12. Pues con eso yo inicié mi balance general, con eso hice mi presupuesto de efectivo, ¿verdad? Aquí lo tenemos, 30,017.12. Y ese va a ser mi efectivo inicial del ejercicio. Y como ya tenemos nuestro estado de resultado del 2020, solo vamos a ir a sustituir valores. ¿Cuánto